Bien, buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Bien hallados. Y de verdad que es una bendición poder estar aquí acompañado de Ventura, de Jonathan, de Mario, de Pepe y con todos ustedes y disfrutar este tiempo. Vamos a tener una clase hoy que seguro que nos va a ayudar en algunos detalles de nuestra vida como cristianos. La clase se titula El arte de preparar un mensaje bíblico. Y esto nos puede ayudar en nuestra vida, cada vez que vayamos a preparar un estudio para los niños, para los mayores, en cualquier lugar, incluso en la calle. Seguro que vamos a ver muchos detalles que nos van a ayudar mucho en este tema. Seguro que todos lo hacen muy bien, pero que hay algún detallillo que vamos a ver que nos va a venir bien en nuestra vida. Y todos tienen su hojita, en la primera página dice El arte de preparar, ese es el título, un mensaje bíblico. Quitamos esa hojita y pasamos a la siguiente. Y como todos tenemos la hojita, vamos leyendo, yo voy parando y si quieren comentar alguna cosita y preguntando, pues adelante, ¿no? Dice, el arte de preparar un mensaje bíblico, introducción. Dice el texto, como hijos de Dios debemos tener el buen deseo de testificar las verdades del Evangelio con piedad y mucho fervor. Pues eso es lo que todos deseamos, ¿no? Predicar el Evangelio con piedad, pero también con fervor, con el amor de Dios, ¿no? Y con la fuerza de Dios. Dice, deseamos que el Espíritu Santo nos ayude en esta inmensa labor, por lo cual no debemos olvidar aquella máxima bíblica que dice, esto es un versículo bíblico, dice 1 Corintios, pero hágase todo decentemente y con orden. Dice, si leemos todo el contexto del capítulo 14 de 1 Corintios, que nos lo vamos a leer, veremos el desorden en los ministerios. En Corinto había desorden en los ministerios. Dice ahí, y concretamente respecto al don de lenguas que había en la iglesia de Corinto. Y había un problema allí sobre el don de lengua, y entonces Pablo tiene que intervenir. Y al final Pablo dice que todo tiene que hacerse con orden y decentemente. Dice después, y es que el mensaje de Dios debe presentar las verdades de Dios de un modo claro y lógico. Y lo que buscamos es lo que viene ahora, que persuade el corazón y la mente de los oyentes. Dice, es verdad que Dios puede usar incluso un sermón preparado muy deficientemente, pero estos son casos excepcionales. Preparar un mensaje bíblico, ¿qué dice después? Es un arte, un verdadero arte. Dice, la palabra arte habla de destreza y ejecución de algo aprendido. Por ejemplo, nosotros vemos, cuando el otro día que estuvimos aquí en la campaña, veíamos tocar a Arniel el piano. ¿Cómo lo hacía? Tú lo veías las manos ahí, sí. Y veías. Eso fue de repente, que un día él dice, voy a tocar piano. Y empezó a tocar así y le salía todo así de maravilla. No, ¿verdad? Fue que él empezó a estudiar, le dieron clases y empezó, y con el tiempo, pues él pudo hacer eso. Es lo que estamos diciendo aquí, ¿no? Dice, la palabra arte habla de destreza y ejecución de algo aprendido. Dice, muy importante, por lo tanto, entrar en la mente y en el corazón humano es el arte por excelencia. Es moverse en la más alta esfera de la vida humana, por lo cual merece más que cualquier otro arte. Es verdad, ¿no? Porque nosotros, ¿dónde estamos entrando? Cuando le hablamos a las personas, ¿dónde estamos entrando? En su mente y en su corazón. Es lo más grande, ¿no? No hay arte mayor que esa, ¿no? Dice, el mayor de los trabajos y esfuerzos, que requiere el mayor de los trabajos y esfuerzos, pero siempre con la guía de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, sin el cual cualquier labor de exposición de la palabra de Dios sería vana. Está claro, ¿no? Que nosotros podemos prepararnos muy bien, pero necesitamos el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no nos ayuda, no hay nada que hacer. Miren lo que dice ahora. Dice, el mensaje que proclamamos es un grito de Dios revelándose al corazón y a la mente de las almas que transitan brevemente por este mundo. Es como Dios clamando, ¿no? Dios ve a las personas que hay en este mundo y Dios ve que la vida del ser humano es breve.
por lo cual nosotros debemos esforzarnos en proclamar ese mensaje y hacerlo de la mejor forma posible. Dice, por lo cual debemos evitar dos extremos que a menudo se producen entre los predicadores del Evangelio, entre nosotros, aquellos que enseñamos la palabra, que proclamamos la palabra. A veces tenemos que evitar dos extremos, como dice aquí. Y luego tenemos ahí un puntito y dice, primer extremo a evitar, descuidar la preparación del mensaje y confiar imprudentemente en la inspiración divina. No es que sea imprudente confiar en la inspiración divina, que debemos confiar en la inspiración divina, claro que sí, pero lo que es imprudente es descuidar el mensaje. No voy a preparar el mensaje, sino que yo voy, por ejemplo, yo vengo hoy aquí, no voy a dar esta clase, pero yo llego y lo que el Señor me dé. No, yo no puedo ser negligente, yo tengo que prepararme. Que el Señor después quiera cambiar, me puede cambiar, pero yo tengo que prepararme. Yo tengo que venir con el tema preparado. Dice, ¿qué suele pasar en esta situación? Que no tendremos ningún mensaje bíblico que dar y llenaremos el mensaje con una charla que nos llevará seguramente por los cerros de Úbeda. Conocen el tema ese de los cerros de Úbeda, ¿no? Aquel que estaba en el ejército y de repente pues no quiso combatir, se fue ahí a los cerros de Úbeda y se quedó ahí hasta que terminó la guerra, ¿no? Y después volvió. Evitó el tema, evitó su responsabilidad. Dice, nota, el Espíritu Santo no otorga premio a la holganza ni al gandulismo. ¿Lo entendemos? Es un arte. Cuando nosotros vamos a preparar un mensaje para los niños, para los jóvenes, para cualquier persona, eso es un arte. Y hay que esforzarse, y hay que prepararlo, y hay que dedicarle tiempo. No, bueno, yo ahora estoy haciendo otras cosas y no voy a... No, tú tienes que esforzarte, tienes que prepararte. Y después Dios hará. Pero uno tiene que hacer su parte, ¿no? Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Dice, el siguiente punto dice, segundo extremo a evitar, confiar solo en tu arte y en tus apuntes cuidadosamente escritos. Esto también hay que evitarlo. Dice, si el Espíritu Santo no forma parte de esos apuntes, si no tienes la unción del alto, descubrirás que ese mensaje no llega a los corazones de las almas sedientas de Dios. El Espíritu Santo es el que da vida al mensaje que has preparado con mucho cuidado, temor y temblor, ya que está en juego la buena eternidad de las almas. Sabemos que hay una eternidad, pero para uno será buena y para otro será mala. Entonces nosotros tenemos que esforzarnos, y no solo valen los apuntes, como dice aquí, es bueno tener apuntes, prepararnos, pero también hace falta, que lo vamos a ir viendo ahora, una vida interior, que Dios trabaje en nuestros corazones, etc., ¿no? Dice, deseamos que Dios use esta clase para que seamos paladines, que trazan bien la palabra de verdad, y que Dios nos use para llegar con sus verdades bíblicas a la mente y a los corazones de las almas errantes de este mundo, que vagan como ovejas sin pastor, para que encuentren al verdadero pastor de sus almas, aquel que dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Esa es la meta, ¿no? Bien, damos vuelta a la hojita por el otro lado, porque esas están dobles, por el otro lado, ¿vale? Y el primer punto que vamos a tratar es el tema del sermón. ¿De qué voy a hablar, no? Cuando yo voy a dar un tema, voy a preparar un tema, ya sea para niños, para adultos, para jóvenes, para la iglesia, el predicador en la iglesia, el pastor, etcétera, dice, primer punto, dice ahí, el tema del sermón. La primera pregunta que debemos hacernos cuando vamos a preparar un mensaje bíblico es, ¿de qué voy a hablar? Eso tengo que tenerlo claro, ¿no? ¿Qué voy a llevar hoy a la congregación? ¿Qué voy a llevar hoy a los niños? ¿Qué les voy a enseñar? Dice después, si el tema está entre la bruma es la neblina, ¿no? Si el tema está entre la bruma o la neblina, entre la bruma se quedará. Bueno, y ahora cuento una anécdota que me pasó aquí, ¿no? Pues nunca olvidaré cuando vivimos en la Isla del Hierro. Bueno, esto fue una historia que yo recogí a un chico en San Andrés y lo llevé al Pinar, y del Pinar, antes íbamos a frontera por la cumbre, ¿no? Y del Pinar pasábamos por el Morcillo, y yo no sé si ahora está marcada la carretera, porque antes no estaba marcada, ni por los lados ni por el centro, y llegó un momento en que no veía nada, pero nada, incluso Loli se bajó del coche, pero no se veía nada, porque todo era neblina y todo era bruma. Pues lo mismo nos puede pasar a nosotros, ¿no? Si yo no sé de qué voy a hablar, qué voy a decir, qué quiero comunicar hoy a los hermanos, a aquellos que me escuchan, eso es importante, ¿no? Dice debajo,
¿De qué voy a hablar? ¿Por qué voy a hablar de ese tema? ¿Qué fin deseo lograr? ¿Está trabajando Dios en mi corazón para que hable de ese tema? ¿O voy a hablar de ese tema porque es bonito, sonoro, etcétera, ¿no? Bueno, esto no lo tienen ustedes ahí, pero hace un ratito, cuando empezamos en la introducción, decíamos que el mensaje que proclamamos es un grito de Dios, clamando y revelándose a las almas para que escuchen el Evangelio. Almas que pasan por este mundo y se van enseguida, ¿no? Me dijeron que hoy falleció un chico en Frontera, que se llama, no me acuerdo el nombre, que él es venezolano, pero lleva un montón de años aquí. Valentín. Pues a Valentín lo conocí yo. Me acuerdo que se burlaba del cartel que teníamos fuera que decía solo Cristo salva, pero después con el tiempo fue a casa y escuchó el Evangelio también. Pero que así es la vida, que es muy breve. Y lo que nosotros estamos exponiendo, el mensaje de Dios que estamos exponiendo, es muy importante porque las almas se nos van de este mundo muy rápido, ¿no? Dice el siguiente punto. ¿Cómo encontrar un tema para la predicación? Es decir, yo quiero preparar un tema. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo lo busco? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dice, vamos a ir leyendo ahí. Lo primero es que el mensaje hay que pedírselo a Dios. Dice, el mensaje debe venir como una inspiración especial de Dios. Esto no quiere decir que yo me ponga a orar y espero que una inspiración profética me invada y yo me ponga a preparar el mensaje. Dice, no, así no es. A continuación vamos a detallar algunas formas en las cuales Dios nos inspira a preparar un mensaje. Y veremos que esta inspiración la encuentras cuando tu vida es una vida esforzada en el servicio de Dios, cuando trabajas para Dios. Yo quiero preparar un mensaje, pero Dios trabaja con aquellos que trabajan para Dios. Dios me va a ayudar, pero si yo soy alguien esforzado en las cosas de Dios. ¿Se acuerdan de Eliseo? A Eliseo, ¿cuándo lo llamó Dios? Cuando estaba arando con una yunta delante de sí, ¿no? A Gedeón, ¿qué estaba haciendo Gedeón? Sacudiendo el trigo en el lagar. A Mateo, cuando estaba allí cobrando exactamente, ¿no? Es decir, que Dios trabaja en nosotros, pero nosotros tenemos que ser personas esforzadas y que trabajamos, ¿no? Dice cuando trabajas para Dios, y dice después, cuando te levantas de tu comodidad y te quitas tu manto y tomas una toalla y te la ciñes y pones agua en un lebrillo y comienzas a lavar los pies de los demás y a enjugarlo con la toalla que está ceñido. ¿Cómo encontrar un tema para la predicación? Cuando tú eres alguien activo en las cosas de Dios, cuando estás preocupado por tus vecinos, cuando estás preocupado por tu prójimo, cuando estás preocupado por los hermanos de la iglesia, cuando eres visitador, cuando te importa el problema de los demás, ahí es cuando Dios te ayuda a preparar un tema. Dice, siguiente punto, dice, el pregonero de Dios puede recibir la inspiración de un mensaje de la siguiente forma. ¿Cómo nos ayuda el Señor a preparar un sermón? A buscar el tema del sermón, perdón. Dice, reflexionando sobre las necesidades espirituales de sus oyentes. Y dice luego, peligro. Al reflexionar sobre las necesidades espirituales de nuestros oyentes, podemos caer en la tentación de dirigir un mensaje a una familia de la iglesia o a un particular. Esto es importante, un peligro. Yo voy a dar un mensaje aquí, ¿no? Y por ejemplo yo digo, hay una persona que está sentada al final de este, ¿cómo se dice?, de este salón, a mi lado derecho, que tiene una chaqueta, y ese hermano es un envidioso. ¿A quién estoy apuntando yo? A Mario, ¿no? Estoy apuntando a Mario. Nunca se debe usar un mensaje de Dios para atacar a alguien personalmente. Nunca. Dice, esto, vamos a leer ahí, dice, esto nunca se debe hacer desde el púlpito. Dice, si tienes algo que decir a una familia o a un particular, debes decírselo como hombres y mujeres, ¿no? Dice, pero no es del púlpito, que es importante lo que dice ahora. El púlpito es la cátedra de toda la iglesia. Es decir, es el lugar donde se enseña a todo el pueblo de Dios, ¿no? Entonces no es un lugar para, ahora yo voy a cebarme con aquel, no. Es un lugar donde Dios habla para toda la iglesia. Dice, lo que sí debemos hacer es considerar qué pecados son los que más abundan en la iglesia. Eso sí,
el pastor de la iglesia, el predicador, va a preparar un tema y él reflexiona delante del Señor. Señor, ¿cómo está mi iglesia? ¿Por dónde estamos fallando? Y dice, puede ser la vanidad humana. A lo mejor mi iglesia está un poco vanidosa. La falta de amor entre los hermanos. Es una iglesia que murmura y critica. Hay falta de amor, hay pecados sexuales, hay personalismo en los predicadores, bandos a favor de tal o cual predicador. ¿Se acuerdan lo que pasaba en Corinto, no? Que algunos decían, yo soy de este, yo soy del otro, yo soy de igual. Entonces, el predicador que va a preparar un tema reflexiona sobre todo eso. Y dice, ¿por dónde está goteando la iglesia, no? ¿Por dónde está fallando? Y mira todo eso, ¿no? Dice, falsas doctrinas que intentan infiltrarse en la iglesia, muy importante también. Dice después, nota, en tales casos debemos ser voceros de Dios, que abran las heridas de la congregación para luego darles el bálsamo del arrepentimiento. Dice, nuestra meta no es rascar en la herida para hacer daño. Nuestra meta en la predicación es que Dios abra la herida del penitente para luego llenarla con el bálsamo del perdón de Dios. Hay un texto de Jeremías que no lo vamos a leer, pero está en Jeremías 1:10 que dice, Dios le dice a Jeremías, Jeremías, yo te he puesto para arrancar, destruir, arruinar, derribar. ¿Se acuerdan? ¿Y se acuerdan lo que dice después? Pero también te he puesto para edificar y para plantar. Es decir, que tú expones lo que Dios dice, ¿no? Por ejemplo, tu iglesia es una iglesia que está, se ha metido la cizaña ahí de la murmuración, de la crítica y tal. Tú hablas sobre la murmuración y la crítica. Pero al final tú buscas la forma de eso, que la gente vaya a Cristo, que se humille, que se arrepienta y llenarla con el bálsamo del perdón de Dios. Muy bien, entonces, ¿cómo puedo yo cómo puedo sacar un tema? Pues mirando cómo están las necesidades espirituales de nuestros oyentes. Igual en la calle. Y de repente a mí un día me dicen de hablar en un cementerio o tal, pues tú te pones a pensar cómo está el pueblo, cómo están aquellos que me rodean. Y el Señor seguro que te va a ayudar a desarrollar el tema, ¿no? Dice también debajo, un punto muy importante, en tus lecturas devocionales de la Biblia, dice, nunca podremos alimentar a otros si nosotros tenemos una dieta pobre en lectura de la Biblia, en oración, en tiempo de quietud con Dios, etc. Dice, nota, por desgracia, esto es uno de los problemas más grandes de los predicadores. Importante, tu relación con Dios es la segunda decisión más importante de tu vida. Marcará cómo de fructífero será tu andar espiritual por esta vida. Esta es la segunda decisión más importante de nuestra vida. La primera, conocer a Dios, arrepentirnos de nuestros pecados. Y la segunda decisión más importante de nuestra vida es cómo está mi relación con Dios. Porque eso va a afectar a todo lo demás. A mi relación con mi esposa, a mi relación con mis hijos, a mi relación con mis vecinos, a mi relación con la iglesia. Si yo tengo una buena relación con Dios, pues ya lo demás va a fluir de una forma natural, ¿no? Entonces, esto me va a ayudar también cuando yo estoy leyendo, tengo una vida de lectura, de oración, me va a ayudar a preparar un tema, claro que sí, porque Dios está trabajando en mi mente y en mi corazón. Dice después otro punto, leyendo o oyendo sermones de otros predicadores. Dice, como todo en la vida, es importante que llevemos un equilibrio. No todo lo que vas a enseñar sale de tu cosecha propia. Hay cosas que aprendemos de hermanos nuestros a lo largo de la historia, también han buscado a Dios. Dice, es bueno aprender y usar enseñanzas buenas y sanas que otros hermanos han enseñado. Pero también tienes que cuidar tu alma y enseñar lo que Dios te enseña a ti de forma personal. Tú también, si has creído en Jesús, tienes el Espíritu Santo de Dios en tu vida y Él te enseñará para que tú enseñes a otros. Hoy día tenemos comentarios bíblicos, tenemos un montón de libros que nos van a ayudar, pero son esos comentarios que debemos usarlos, debemos sacar algún pensamiento de ahí, si es bueno, claro que sí, pero nosotros también tenemos al Espíritu Santo, ¿o no? Si el Espíritu Santo los ayudó a ellos, ¿no nos va a ayudar a nosotros también a sacar una enseñanza de la Biblia, etc.? Ahora, cuando tenemos alguna confusión, pues vamos al comentario, ¿no? Depende del comentario bíblico también. Bien, seguimos. Damos vuelta a la hojita y dice, nota, sin olvidar nunca que necesitamos ejercitarnos en este arte. Y como todo arte hay que dedicarle mucho tiempo y esfuerzo. No es eso que ahora voy a preparar un temillo, un tema de Dios y nada, esto le dedico 5 minutos y ya está. No. Dice, ¿has pensado cuánto tiempo le dedican los atletas a su disciplina?
o el que prepara unas oposiciones al estudio, o el que escribe un libro a su libro, o el que toca una partitura al piano que nos pone los pelos de punta cuando lo oímos. Hoy día se menosprecia el esfuerzo y se considera en algunos círculos como algo humanista, que no le da la gloria a Dios. Pero este pensamiento es equivocado. El esfuerzo está en la Biblia. Dios le dijo a Josué que se esforzara. David se lo dijo al pueblo cuando fue proclamado rey. El libro de los Salmos nos dice que nos esforcemos los que esperamos en el Señor. Los profetas de Dios en el Antiguo Testamento motivaban al pueblo para que se esforzaran en Dios. Y hasta el mismo Pablo, ya en sus últimos días aquí en la tierra, le dice a Timoteo que se esfuerce en la gracia que es en Cristo Jesús. Sin esfuerzo en la preparación de un mensaje bíblico, el resultado seguramente será muy débil. Porque no hemos dedicado tiempo, no nos hemos esforzado, no hemos dejado que las enseñanzas de Dios llenen nuestra mente y nuestro corazón. Entonces, ¿cómo nos ayuda el Señor a preparar un tema? ¿Cómo podemos buscar un tema? Ya hemos visto algunos puntos. Y dice también ahora en tus visitas pastorales. Y esto no necesariamente un pastor. A lo mejor tú no eres un pastor, pero haces una visita a un hermano, eso es una visita pastoral también. Porque tú vas a aconsejar, vas a ayudar, vas a animar. Y esto es muy importante. Dice, cuando visitas a alguien que no es creyente o algún hermano débil en la fe, seguro que va a salir una o algunas necesidades en el transcurso de la conversación. Dios te guiará seguramente a algún texto bíblico para guiar a las personas a Cristo y al arrepentimiento. Estos momentos son muy especiales, pues de ellos es muy posible que Dios te guíe a la predicación luego en la congregación. Nota, déjate guiar por las sugerencias de Dios y por medio de las visitas pastorales también podrás ver la sugerencia de Dios para un mensaje bíblico. Por ejemplo, ahí no está. Pero a lo mejor estás visitando a un hermano de avanzada edad, un hermano que es muy mayor, y de repente te das cuenta y descubres que los mayores tienen muchas necesidades. ¿O no? Las personas mayores están solas, están tristes, no les visita a nadie. Entonces tú dices, oye, pues yo creo que debería dedicarme ahora a preparar un mensaje que se titulara, por ejemplo, El sentido y el valor de la vejez. Y yo preparo un tema sobre las personas mayores. Pero eso, ¿cómo te diste cuenta tú que hacía falta? Porque hiciste una visita pastoral. Tú hiciste una visita y viste esa necesidad. Entonces el Señor te guió y te dio una sugerencia en tu corazón y te dijo, prepara un tema sobre los mayores, ¿no? Y ya el Señor te va a ayudar después. Ya veremos después cómo podemos desarrollar eso. Muy bien. Dice también otro punto, considerando tu entorno. Esto es muy importante. Dice, alguien ha dicho que el predicador debe ser un atento observador de la naturaleza y de los hombres. ¿Es verdad? Eso somos nosotros, observadores. Por ejemplo, hoy estamos en la cafetería y al terminar la cafetería habíamos unido 2 mesas y tal, y Jonathan dice, oye, vamos a recoger los vasos que están aquí y eso, y se lo llevamos allí. Y lo hicimos, se lo llevamos y la chica se quedó muy agradecida, ¿no? Así tenemos que hacer nosotros. Detallistas, mirar el entorno, ayudar a las personas, eso nos va a ayudar mucho también, dice, hace años, esto lo aprendí en una salida evangelística, ¿no? Hace años en una salida evangelística aprendí lo importante que es el tema de la observación por medio de un hermano evangelista. Este hermano estaba predicando en una plaza y el hermano observó que esa plaza tenía 4 entradas. El hermano llegó a la plaza, estaba dando el mensaje y él dice, ay, mira, una entrada por ahí, otra por aquí, otra por ahí, otra por ahí. ¿Qué hizo el hermano? Dice, ¿cómo él ilustró el hermano la predicación? El hermano dijo, observo que en esta plaza hay 4 entradas y por cualquiera de ellas puedes entrar a la plaza. Sin embargo, para entrar al cielo, a la presencia de Dios, solo hay una entrada. Y luego el hermano siguió con el mensaje. Pero ves, él aprovechó, ¿qué cosa? El entorno, lo que había allí alrededor. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Él aprovechaba todas las situaciones donde estaba, ¿no? Dice, nota, ¿te fijaste cómo el hermano miró, observó el entorno y lo usó para la predicación del Evangelio? Bueno, no está Pepe, no, acaba de salir, mejor, porque así hablamos de él. También vi a Pepe una vez, que eran tiempos de elecciones, y me acuerdo que eso hace un montón de años, cuando éramos jovencitos, y ya Pepe es mayor, como yo también, y éramos jovencitos, y él vio un cartel que decía, por un pueblo mejor, vota no sé qué. ¿Sí? Y Pepe usó eso. Dice, ahí un cartel que dice, por un pueblo mejor,
Pues si quieres un pueblo mejor, Jesucristo, y luego siguió el tema. Vale, qué importante que nosotros, porque eso capta la atención de la gente y llegamos al corazón de las personas. Entonces nosotros, todos que somos predicadores, debemos ser atentos observadores de la naturaleza y de los hombres. Dice, de Jesús también aprendemos este sistema. En el libro de Mateo 8:14 se nos describe la visita que Jesús hizo a la casa de Pedro. Le acompañaban los discípulos y además se golpeó a las puertas de la casa mucha gente. Es decir, que allí va Pedro, van los discípulos, va Jesús, va Pedro, van los discípulos, van a la casa de Pedro, hay mucha gente. Y después de la coma dice, y sin embargo, Jesús tuvo tiempo para fijarse, para ver que la suegra de Pedro estaba postrada en cama con fiebre. A pesar de que aquello estaba todo lleno de gente, Jesús se dio cuenta que allí estaba ¿quién? Sufriendo, ¿no? Una necesidad. Vio una necesidad. Muy bien. Y Jesús tuvo tiempo para ella, ¿no? Dice el texto, vino Jesús a casa de Pedro y vio, observador. No se le escapaba detalle a Jesús. Los predicadores debemos ser detallistas. Ahora voy a recordar una cosa que pasó en una plaza también, que esta es mala, ¿no? Pero para que lo aprendamos. Había alguien predicando en una plaza y el hermano estaba dando el mensaje y alguien del público, porque hacía calor o por lo que fuera, se desmayó. ¿Tú qué harías? ¿Sí? O sigues con el mensaje, porque estás dando un mensaje muy importante. ¿Qué harías? Pero que primero la salud de esa persona. Comunicarlo. Dirección. Bueno, pues... O decirle a alguien, mira, que debe ser. Claro que sí. El mensaje y después Claro que sí. hay una necesidad. Bueno, pues este hombre siguió dando el mensaje, siguió predicando, es más, se mostró molesto. Se mostró molesto porque alguien se había desmayado, como si el desmayo hubiera sido algo, se mostró molesto. Y nosotros decimos, ¿no hubiera sido mejor parar un poco el mensaje y cuando el hermano estuviera recuperado, aprovechar ese momento para sacar una enseñanza? Mira, este hombre está aquí, se recuperó, pero a lo mejor se podía haber muerto. Hubiera sido mejor aprovechar ese momento, que nosotros tenemos que ser observadores, como decíamos, de la naturaleza y de los hombres, ¿no? Dice, vamos otra vez a la hojita, en Marcos 2, 41, 42, vemos a Jesús mirando como el pueblo y los ricos echaban dinero en el arca de la ofrenda, ¿te acuerdas? Que Jesús se sentó allí y se puso a mirar y vio que los ricos echaban mucho dinero. Pero también Jesús vio a una viuda pobre que echaba todo su sustento. ¿Quién la vio? Jesús, porque Jesús era muy observador. Y Jesús de ahí sacó una enseñanza y preparó un tema. Preparó una predicación de ese detallito ahí tan importante, ¿no? Qué bueno, entonces nosotros tenemos que considerar nuestro entorno. Dice después debajo, Pablo también usó este sistema. Baste solo recordar como ejemplo el caso de Pablo en Atenas. Dice, porque pasando y mirando, ¿qué cosa? Mirando. Pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. ¿Qué cosa, no? Pablo ve todo ese desastre que había allí de idolatría y tal, y no se puso a decir, ¿por qué esto es una porquería? ¿Por qué esto no sé qué? No. Vio un hueco ahí vacío y si falta uno, el más importante. De este vengo yo a hablarle. Dice debajo, nota importante. Debemos pensar que al contar una historia, al observar el entorno, esta observación no debe ocupar el lugar del mensaje. Es solo una introducción. Pero luego hay que darle el cuerpo al mensaje, ¿no? Nosotros aprovechamos eso, pero luego todo eso hay que rellenarlo, ¿no? Y estamos buscando un tema. De momento lo que estamos haciendo es buscando un tema. ¿Cómo buscar un tema? Para yo prepararlo y para darlo a los niños, a los jóvenes, a quien sea. Y otro punto, damos vuelta a la hojita y dice, pidiéndolo a Dios en oración. Muy bien, claro. Dice, alguien ha dicho, si Dios no nos presta su ayuda, escribiremos con una pluma sin tinta. Y esta es una verdad fundamental. No podemos hablar a otros de Dios si nosotros no hablamos con Dios. A veces nos cuesta mucho escoger un texto para la predicación del mensaje. En esos momentos es cuando más hay que multiplicar la oración.
Pablo no era ajeno a esa situación. En Efesios 6, 18 al 19, vemos a Pablo pidiendo el apoyo de los hermanos en la oración, para que Dios le diera el mensaje correcto. Pablo, que era Pablo, le dice a los hermanos, necesito que me ayuden para poder proclamar el mensaje. Pablo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y dice después, y por mí, dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Así que vemos que Pablo, siendo Pablo ese gran hombre de Dios, también necesitaba que los hermanos oraran por él. Y los temas hay que pedírselo al Señor en oración. Y la iglesia debe apoyar en oración este trabajo, ¿no? Que hermanos, los hermanos de la escuela dominical, los que van a predicar el domingo, nosotros debemos orar por ellos para que el Señor les dé luz y los ayude, ¿no? Y también dice al final, el siguiente punto, evita la repetición. Esto quiere decir que no debemos siempre hablar de la misma doctrina y descuidar otras que también están en la palabra de Dios. Claro que sí, hay que repetir, y eso lo vamos a ver después. Es una de las leyes de la enseñanza, la repetición. Pero cada vez que me mandan, me dicen, Tristán, da un mensaje y doy lo mismo. No, tengo que renovarme. Y la palabra de Dios dice después, todo el consejo de Dios es importante. El verso 20 de Éfeso, que antes estábamos leyendo lo de Pablo, nos ayuda mucho a lo que estamos hablando. Pablo se está despidiendo con mucha emoción de los pastores de Éfeso, y él dice en el verso 20, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Y dice también el 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Nota, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo es aprovechable, todo es necesario, todo es palabra de Dios y útil y necesario para nuestras vidas. Por ejemplo, ahí no lo tenemos, pero el libro de Cantares será aprovechable, y no lo leemos mucho, ¿verdad? Pero es un libro muy importante, porque nos habla del amor recíproco de un rey y de la sulamita. Es el amor en el matrimonio, cómo debo tratar a mi esposa, los sentimientos dentro del matrimonio, mi esposa conmigo. Es un libro precioso. Te pones a leerlo y te enamoras más de tu mujer, o al revés, ¿no? Así que, Alessandro, lee más ese libro, libro de Cantares. Amada mía, doncella mía, dice. ¿Ves? Como ya se lo saben. ¿Y nosotros? El libro de Esther, que lo leemos tan poco también, ¿no? Y vemos la preciosa enseñanza de Dios vigilando y cuidando a su pueblo, ¿no? Su pueblo en el cautiverio, pero Dios está allí, protegiéndolo, fortaleciéndolo, ¿no? El libro de Judas, que nos parece tan pesado, ¿no? Antes del Apocalipsis, pero nos ponen en guardia a nosotros los creyentes acerca de los diversos tipos de errores y herejías, ¿no? Entonces, lo que dice aquí es que evitemos la repetición, que no siempre es lo mismo, que la Biblia es muy, muy grande. Alessandro, el otro día estaba predicando, bueno, ustedes saben que a mí me gusta hablar mucho del Antiguo Testamento, pero hoy voy a hablar del Antiguo, pero hoy voy a hablar del Nuevo, ¿sí o no? ¿Ves cómo te escucho? También para ver si dice alguna cosilla, ¿sabes? Claro que sí, es que todo, el Antiguo Testamento también, a otros nos gusta más el Nuevo Testamento, pero también el Antiguo, porque todo está... Eso es, pero todo es importante, ¿no? Claro que sí. Vale, dejamos ya el tema y ahora vamos a otro puntillo. Dice ahí, el tema y el texto. ¿Debe predicarse sobre tema o sobre texto? ¿Debe elegirse primero el tema y después el texto o viceversa? Bueno, vamos a ver lo que dice la hojita, la mejor hojita está equivocada. Bueno, tema quiere decir, vamos a hablar de la murmuración, ¿no? Por ejemplo, un tema. Y el Señor está trabajando conmigo de algún tema, por mi visita pastoral, por lo que sea, por los problemas que yo veo, por el contexto. El Señor me pone un tema en mente, ¿no? O la Trinidad, o lo que sea, me pone un tema. Entonces, ¿debo predicar de lo que el Señor me pone ahí o debo hacer una lectura? ¿Debo ir leyendo la Biblia sistemáticamente y cojo un texto que ya está allí y lo que el texto me diga y nada más? Bueno, vamos a ver lo que dice la hojita. Dice, ¿debe elegirse primero el texto y después, el tema y después el texto o viceversa? Y dice ahí, creo que nos equivocamos si damos una regla absoluta. En algunos casos
cuando el predicador tiene un tema definido, sintiendo que debe predicar sobre tal asunto, el tema precederá a la elección del texto. Es decir, si Dios ha puesto en ti un tema, pues tú tienes el tema ese ahí, la Trinidad de Cristo, ¿no? Perdón, la Trinidad. La Trinidad. Entonces tú dices, pues ahora voy a buscar los textos, pero Dios te dio primero el tema. No está mal, hay gente que dice que está mal, pero no está mal, ¿no? Dice después, pero en otros casos, el tema es sugerido como resultado de la meditación personal de la Sagrada Escritura. Será en este caso el texto que precederá, será primero y sugerirá el tema al predicador. Da igual. Yo personalmente creo que Dios trabaja de varias formas, ¿no? Dice, nota, sabemos que hay ciertos círculos evangélicos que menosprecian que se predique sobre tema y que debe ser el texto el que dé el tema. Bueno, no entraremos en texto, lo respetamos, pero entendemos que las dos formas son correctas. Y habrá situaciones donde se elegirá primero el tema y luego el texto y viceversa, ¿no? Eso el Señor trabaja cada uno y primero te dará el texto o primero te dará el tema y depende también de cómo sea cada uno, ¿no? Y el momento. Dice después, es muy difícil, oye, es que llevo ya tanto tiempo y ahora no sé qué preparar, es muy difícil encontrar temas para predicar. Bueno, Spurgeon, que lo nombramos yo Alessandro, Spurgeon dijo, no es que falten los temas, sino que son demasiado abundantes. Y ahora pone un ejemplo, dice Spurgeon, es como si a un amante de las flores se le pusiera en un magnífico jardín con permiso para coger y llevarse una sola flor. Dice, no sabría cuál coger que fuera mejor. Dice que a ti te encantan las flores, ¿no? Y hay un jardín inmenso, todo al verde es un jardín. Y te dice, vete, y hay flores de todo tipo, de todo el mundo. Y te dice, vete, pero coges una sola flor. Yo no comía ninguna. ¿No sabías ni cuál? Bueno, pero, claro, es un ejemplo para que nosotros veamos que hay muchos temas. Que es difícil, pero que hay muchos temas. Dice, la Biblia es el hermoso jardín de Dios útil para restaurar las almas que vagan sin esperanza por este mundo. La Biblia es ese jardín que Dios tiene ahí, tiene un montón de tesoros y puedes encontrar un montón de tesoros ahí. Dice también ahora muy bonito, dice, Spurgeon también dijo, cuando un pasaje de la Escritura nos da como un cordial abrazo, no debemos buscar más lejos. Cuando un texto se apodera de nosotros, podemos decir que aquel es el mensaje de Dios para nuestra congregación. Por experiencia propia y por la de otros, podemos decir que a veces Dios pone carga en tu mente y en tu corazón y te impulsa a predicar algo que tú no quieres. Y hay veces que nos sentimos como el profeta antiguo que dijo, Jeremías dijo, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. A veces Dios, como dice ahí, te da como, te abraza y te dice, tienes que hablar de esto. Y tú dices, ay no Señor, porque esto va a molestar, y tú quieres cambiar el tema y quieres buscar otra cosa, y algo que sea más agradable para la gente, pero Dios te sigue machacando, y tienes que hacerlo, porque tienes que ser obediente al Señor. Vale, seguimos. La hoja número 5. Dice, muy importante, no se puede predicar un sermón sin tema, es lo que estamos hablando hasta ahora. Tenemos que tener un tema, tenemos que saber de qué vamos a hablar, cuál es la idea de lo que queremos exponer. Dice, no puedes llevar a tus oyentes de un lado a otro de la Biblia sin un tema concreto. Nosotros tenemos que tener el tema, vamos a hablar la deidad de Cristo, la brevedad de la vida, la murmuración, etc. El tema es el resumen del sermón, la brevedad de la vida. Tú vas a hablar de la brevedad de la vida, ese es el tema, pero tú de eso luego tienes que desarrollarlo. Dice, y el sermón es el tema desarrollado. Predicar un sermón sin tema es como disparar una escopeta sin diana, sin blanco. Y además es peligroso porque puede haber muchos efectos colaterales. Vamos a otro punto. Dice, es importante ponerle un título al mensaje. Yo es que soy enamorado de los títulos. Soy enamorado de los títulos porque en primer lugar me ayudan a mí. Me ayudan a no despistarme, a no perderme. Dice, el título es la puerta al tema. El tema, el asunto sobre el que vamos a predicar. Pero hace falta un título. ¿Cómo debe ser nuestro título? Cuando queremos poner un título a nuestro mensaje, al mensaje que vamos a dar, dice, primer punto ahí, dice, debe ser muy breve.
Esto quiere decir que no contiene los puntos de nuestra predicación, ni la argumentación. El título es un flash, es decir, un destello, una instantánea, una foto, ¿no? Como te sacan una foto y haces ¡zap! Entonces tú estás aquí y dices, bueno, le voy a dar el título del mensaje. Hay quien da primero la introducción, no pasa nada, eso es variable, cada uno lo hace como quiera. Hay quien hace una introducción y después da el título, hay quien da... pero el título deja a la gente, hoy vamos a hablar de tan, dice, uff, y ya te deja como tenso, ¿no? Como preparado o molesto, te dejará de alguna forma, ¿no? Dice después, el título debe ser especialmente chocante y atractivo para despertar la atención e intrigar al público. Con un título así buscamos la atención del oyente, aún de aquel que haya mostrado más indiferencia o aquel que vino al culto por compromiso de agradar a alguien, etc. Dice, nota, no debemos olvidar que somos, ¿qué cosa? Pescadores de almas. Bueno, no está aquí Eliseo, ¿no? Pero esto lo aprendí de Eliseo. Estábamos haciendo una visita una vez a alguien de aquí, que tiene un negocio aquí en Valverde, y él le dio un título al mensaje. Con los títulos no solo cuando predicamos, sino los títulos los podemos aprovechar en todo. Estamos en la visita, yo creo que esto lo he contado muchas veces, y estamos hablando, y una mujer dice, Eliseo, pero a mí lo que no me gusta es que ustedes no creen en la Virgen. Y Eliseo dio un título que hasta a mí me impactó. Y dice, ¿cómo dice usted? Nosotros sí creemos en la Virgen. Yo me quedé blanco. Dice, nosotros sí creemos en la Virgen. Ese fue el título de su mensaje, ¿no? Él dice, yo sí creo en la Virgen. Y luego lo argumentó, ¿no? Luego hizo el bosquejo y lo rellenó. Dice, ¿cómo no vamos a creer nosotros en esa mujer que Dios usó para venir a este mundo, que se puso en manos de Dios, a la cual no hay que adorarle porque se adora a Dios, que el único intercesor es Dios? Le dio toda una predicación, pero porque dio un buen título. Si él dice, no, yo no creo en la Virgen, que eso es un rollo, tal. No. Sí, Yo sí. Claro, él no dijo nada malo, yo sí creo en la Virgen, claro que creemos en la Virgen. Y al final le dijo, la conclusión de él, nosotros creemos de la Virgen todo lo que la Biblia dice de la Virgen. Pero él dio el flash y las puertas se quedaron abiertas. Y la mujer cuando terminó dice, Y ahora no tenía argumento. A ver, pero es que el título un poco es eso, ¿no? El título es flash, ¿no? Dice, vamos a hacer un ejercicio. No sé si lo tienen ahí hecho. Sí, un ejercicio. Sí, ya está puesto el título y todo. No, vale, dice, en la historia del hijo pródigo, que ya lo sabemos, ¿no? ¿Se acuerdan? Aquel hombre que tenía 2 hijos y uno se derrolló los bienes de su padre, etc. Dice, recuerda esa, para no ir en la historia que nos han enseñado sobre el hijo pródigo en Lucas 15, ¿qué título pondrías a esa exposición bíblica? Recuerda que debe ser un título corto e intrigante. Bueno, ya sale el que yo puse, ¿no? Bueno, yo puse hambre o fiesta. Vale, entonces tú das un título. Hoy vamos a hablar, el título del mensaje de hoy es hambre o fiesta. Entonces después lo desarrollas. Pero tú primero pones el título ese, ¿no? ¿Tú cuál pondrías? No coma comida de cerdo. No coma comida de cerdo. Sí, comiendo comida de cerdo, ¿no? ¿Por qué comer comida de cerdo? O algo así, ¿no? Claro que sí. ¿Se te ocurre otro? Eso vale, ¿no? Entonces ya tenemos el título, ¿no? Corto e intrigante. Vamos a usar este que lo tenemos aquí. ¿Hambre o fiesta? Él no disfrutó de la fiesta, pasó hambre y luego desarrollamos todo el tema, ¿no? En la misma historia, ¿cuál sería el tema? Pues el tema podría ser el hambre del alma. Ese es el tema del cual vamos a hablar nosotros. Nosotros vamos a desarrollar el tema del hambre del alma y ahí lo desarrollamos. Dice, ¿por qué podría ser este el tema? Porque vamos a hablar del hambre física que sufrió este muchacho, lo hablaremos, porque primero exponemos el tema y hablamos de lo que él sufrió. Dice, y luego podemos aplicar el texto hacia lo espiritual, le sacamos la enseñanza, porque podemos enfocarnos en la necesidad que tienen todos los seres humanos, que es el hambre del alma, el gran vacío producido por el pecado, que solo Dios puede llenarlo. ¿Ves? Tenemos un texto, cogemos un título ahí rápido, tenemos un tema que es el hambre del alma, y eso nos ayuda a nosotros a desarrollarlo, ¿no?
Bien, dice después, punto 4. El desarrollo del tema. Yo tengo el título, también tengo el tema. La pregunta ahora es, ¿cómo desarrollo el tema? Bueno, si fueras a hacer, yo puse, esto no está aquí, pero yo puse, si fueras a hacer una tortilla de papas, le preguntarías a Yeray o a Alessandro, perdón Alessandro, pero es que... No, He mejorado, ¿eh? Cabezando son las tortillas. Ahora, pero Pues ¿sabes cuál fue su primera tortilla de papas? ¿Lo puedes explicar? Rápidamente. Las papas tenían poca cocción, o ninguna. Ninguna. Claro, como él nunca lo había hecho, pero yo también lo hubiera hecho. El tiempo aquel yo no cocinaba nada y yo también podía haber hecho las papas, los huevos, los patos y de allí. Claro, ¿y qué pasa? Que esto no... Porque primero hay que freír las papas. Entonces yo no le preguntaría a él. Ahora la mujer dice que sí, pero bueno, ahora sí. Ahora tiene la termómetro. Eso. Vale, dice, ¿cómo desarrollar el tema? ¿Cómo desarrollo el tema? Punto 1. Tenemos que seguir un plan. Si fueras un arquitecto y fueras a construir un edificio, ¿por dónde empezaría la edificación? Ventura? ¿La edificación por dónde? ¿Por el techo? No, vamos por el techo, que es lo más bonito, y ponemos la ventana. Dice, empezaría seguro por la base, los cimientos, y luego irías poniendo las piedras inferiores, y después las superiores, hasta que llegaras al techo. Y luego sigues con todo lo que hace falta al edificio hasta terminar con todo lo necesario y dejarlo preparado para evitarlo. Nota. En el desarrollo del tema bíblico es igual. Los pensamientos deben subir y ascender de modo que una escalera de enseñanza conduzca a otro. El orden. El orden dice, el orden, que es la primera ley celestial. Y ahí lo vemos, como el Señor va creando, ¿no? Lo vemos en la creación. Que el primer día crea esto, el segundo día crea lo otro, el tercer día. Es un Dios de orden, va creando todo y Dios nos enseña el orden. Dice que es la primera ley celestial, no debe ser descuidado por los embajadores del cielo. Los pensamientos y enseñanzas que vamos a transmitir no deben precipitarse como una masa confusa, sino que deben desfilar como una tropa de soldados bien dirigidos y sobre todo muy obedientes y disciplinados. Pues bueno, aquí tenemos un guardia civil y un policía, ¿no? Nacional. Así como debe ser, todo bien dirigido. Perdón, otro guardia civil. Perdón. No puede haber un desorden, tiene que haber, todo tiene que estar ordenado, ¿no? Dice luego también, el segundo punto, tenemos que hacer un bosquejo. Un bosquejo, ¿sabemos lo que es un bosquejo, no? ¿Qué es un bosquejo? Un esquema. Un esquema. Nosotros hacemos un esquema, ya tenemos el tema, ahora tenemos el título, ahora vamos a hacer un bosquejo. Vamos a dar 3 puntos, 4 puntos, 1, 2, 3, lo que sea, y nosotros ponemos los puntos ahí y después desarrollamos esos puntos. Y dice después, este es muy, muy bonito, dice, usaremos el bosquejo sacado de nuestro hermano Samuel Vila. Y ahí tenemos un pequeño ejemplo, ¿no? Dice, bosquejo de un sermón bíblico. Segunda de Pedro 3:18, ¿quién tiene la Biblia a mano y lo lee? Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Vale, pues ahí tenemos, vamos a ver un ejemplo, vamos a la hojita otra vez, un ejemplo de un bosquejo. Título, el hermano le puso ahí, pigmeo o gigante en la fe. Está bien, ¿no? Pigmeo, o quedarte pequeñito o ser grande en la fe. El tema, el hermano dice, vamos a hablar sobre la necesidad de un progreso en la vida espiritual. Es decir, que nosotros tenemos que crecer en la vida espiritual. No podemos ser siempre enanos en la fe. No podemos ser siempre esos llorones que no den de comer, que no den tal, no. El niño de vez en cuando, el niño va creciendo y ya, ¿sabes? Tiene que ir tomando sus propias decisiones. Y vemos ahí, este es el bosquejo, ¿no? Punto 1, introducción. ¿Qué es crecer en la gracia? Esto es una pregunta para nosotros y damos una aproximación al tema, ¿no? Y hay una serie de puntos ahí. ¿Qué es crecer en la gracia de Dios? Que es lo que dice el texto que leímos. ¿Qué nos dice el texto? Que debemos crecer en fe y amor a Dios
en conocimiento espiritual, en amor al prójimo, en santidad. Si nosotros queremos crecer, tenemos que crecer en todas estas cosas. Por ejemplo, en amor al prójimo. Eso después lo vamos a desarrollar. Pero yo hablo de eso, del amor al prójimo. Pero claro, yo no me llevo con el vecino, con el otro. Bueno, eso después en el desarrollo, ¿no? Eso me va a ayudar mucho, ¿no? Y empezamos a hacer subdivisiones. Y yo digo ahora, ¿cómo puedo crecer en la gracia de Dios? En este punto hablamos de las herramientas. ¿Qué herramientas Dios ha puesto a nuestra disposición para crecer en nuestra vida espiritual? Para que no nos quedemos como niños, etcétera, ¿no? Y debajo dicen los puntos. ¿Qué herramientas nos ha dado Dios? La meditación de la Biblia, la oración, el servicio cristiano, sufrir y padecer por Cristo. Esto es solo un bosquejo. Yo estoy preparando el bosquejo. Después todo esto lo tengo que rellenar. Segundo, subdivisión número 2. ¿Qué razones tengo para crecer? Y seguimos recordando nuestro tema y nuestro título. Es necesario que crezcamos en la vida espiritual, que no nos quedemos pequeñitos. ¿Se acuerdan del título? ¿Pigmeo o gigante en la fe? ¿Qué razones hay para crecer? Y después le dice, porque Dios lo ordena, porque glorifica a Cristo, porque da gozo y utilidad en esta vida, porque recibirá un mayor premio en el cielo. Después hablaremos de esto también, cuando estemos desarrollando el tema, porque Dios tiene recompensas especiales para aquellos que se esfuerzan en el caminar, ¿no? Seguimos, y ahora ya llegamos al final. En el punto 3 dice, recapitulación o resumen. Ya estamos enfocados al final de nuestra predicación y hacemos un pequeño resumen parecido al siguiente. Nosotros ya preparemos todo esto, ya desarrollemos el tema y ahora podemos decir algo así, algo como lo siguiente. Si mantienes latente el deseo de crecer, esto lo vimos en la introducción, debe haber un deseo de crecer. Si usas las herramientas que Dios te da para crecer, esto lo vimos en el punto número 1, la Biblia, la oración, el servicio, etcétera. Si meditas y tienes en cuenta las razones que hay para crecer, porque Dios lo manda, porque Dios lo ordena, porque glorifica a Cristo, etcétera, entonces no serás un infante espiritual, sino que serás un instrumento muy útil y grande en las manos de Dios. Nosotros estamos haciendo un resumen ahora al final de nuestro mensaje. No volvemos a dar todos los puntos, sino que solo hacemos un pequeño resumen muy cortito. Y al final, ¿cómo terminamos nuestro mensaje? Como dice el punto 4, un llamado a la audiencia. Para mí esto es muy importante. Dice, esto es un punto muy olvidado muchas veces en nuestras predicaciones. ¿Cómo voy a terminar el mensaje que Dios me ha dado? Estoy llegando al final. ¿Cómo voy a terminar ese mensaje? Bueno, buenas tardes, Dios les bendiga. Vale, también podemos hacerlo como queramos, ¿no? Pero si las personas, dice, han quedado tocadas o constreñidas por el mensaje de Dios, entonces no puedo terminar un mensaje sin un llamado. Sea el arrepentimiento sin un mensaje evangelístico, sea la consagración sin un mensaje para la iglesia, etc. El final de un mensaje es clave. No sea repetitivo, pero sí debes terminar con la autoridad de la palabra de Dios. Un verso bíblico enfocado en el tema, seguro que Dios lo usará para el bien de las almas, y también es importante que terminemos con una oración para ayudar al pecador a acercarse a Dios o para ayudar al hermano a consagrarse más a Dios. Esto es muy importante. Cuando nosotros estamos dando un mensaje y fallamos mucho en esto, ¿no? Yo el primero. Tenemos que dar una solución al final. Jesús siempre lo hacía. El que tenga sed, venga a mí y beba. Jesús siempre estaba llamando a las almas. Y nosotros tenemos que terminar de alguna forma, con un llamado también a las almas. Esto lo veremos luego un poco más adelante, ¿no? Dice, vale, ahora vamos a ver algunos ejemplos de mensajes, ¿no? Tipos de mensajes, tipos de sermones o mensajes bíblicos. Y dice, los vamos a dividir en dos grupos. Ya esto lo vimos antes, estamos en la página 7, ¿vale? Dice, los vamos a dividir en dos grupos, textuales y temáticos. No nombramos el mensaje expositivo por una sencilla razón. ¿Cuál es esa razón? Que todos los mensajes bíblicos tienen y deben ser expositivos. Es decir, que nosotros exponemos la palabra de Dios. Buscamos exponer a la audiencia lo que Dios quiere que se exponga, lo que Dios dice en su palabra. Un mensaje donde no se exponga con orden y decencia el mensaje de Dios es una gran ofensa contra Dios. Dice, nota,
es importante que se quede en tu corazón, ya sea que des un mensaje textual o un mensaje temático, es fundamental y básico que ese mensaje sea expositivo. Y expositivo es que estamos exponiendo lo que Dios dice, el grito de Dios. ¿Se acuerdan de lo que decíamos antes? El corazón de Dios. Estamos exponiendo, ¿no? Empezamos con los mensajes textuales. Sabemos lo que es, ¿no? Que nosotros estamos leyendo la Biblia, hay un texto de la Biblia y de ahí sacamos un mensaje que queremos exponer, ¿no? Dice mensajes textuales. Es aquel que expone y explica un texto bíblico. Estos mensajes son muy buenos porque el texto bíblico es quien da autoridad divina sobre el sermón. Es decir, que tú vas a decir lo que dice la Biblia. Ya está, tú estás leyendo un texto, estudias ese texto, lo expones y que salga el sol por donde salga. ¿Sabes? Porque tú dices lo que dice ahí. Si dice que los libros fueron abiertos y el que no está escrito en el libro de la vida no irá al reino de Dios, a ti te da igual quién está allí delante. Tú dices lo que dice allí y tú estás exponiendo. Estos mensajes son buenísimos, ¿no? Dice, peligros de este tipo de mensajes. Primero, hay peligro. Los mensajes son buenos, los que somos malos somos nosotros, los que no lo hacemos bien, ¿no? Dice, usar el texto como punto de partida para el sermón. Dice, algunos predicadores hacen uso del texto como si fuera una especie de plataforma desde la cual se lanzan a hablar sin acordarse del lugar donde vinieron. Es decir, que se olvidan o no quieren exponer el texto bíblico. Y lo que quieren es transmitir una idea propia. Los predicadores que usan así el texto demuestran tener muy poco aprecio por la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Que yo usé el ejemplo ese. ¿Cuál dije yo? Que los libros fueron abiertos y el que no está aquí. Claro, si yo enfoco el tema desde ahí, yo tengo que seguir con eso. Yo tengo que seguir con ese tema, ¿no? Porque lo que el texto está hablando es eso. Yo ahora no, de repente ahora me viene otra idea en la cabeza y me pongo a hablar del bautismo, me pongo a hablar de la Trinidad. Hombre, a lo mejor hay veces que encaja algo, pero que yo tengo que enfocarme en eso. No puedo darle a la gente 40 ideas diferentes, no. Es una idea. Lo que el texto está diciendo, el texto que está diciendo, pues eso es lo que yo expongo. El pensamiento de Dios para ese momento. Y a veces lo usamos, como dice aquí, usamos el texto y después hablamos de lo que nos da la gana. No. Si usamos el texto, hablamos del texto, de lo que dice allí el texto, porque eso es un mensaje textual. Si no, no es un mensaje textual, sino es de variar, ¿no? Y segundo punto B, dice usar el texto como punto de socorro y apoyo. Otros predicadores dicen su texto y predican sin orden pensamientos más o menos buenos, pero que no tienen relación con el tema. Cuando el predicador se ve perdido, vuelve al texto, lo repite y vuelve a lanzarse en un mar de palabrería, pero sin lógica ni orden. Este tipo de mensaje suele ser una tortura para la congregación, porque nosotros usamos un texto, pero después empezamos a hablar de esto y de lo otro. Normalmente es porque no nos hemos preparado el tema. Si nosotros tenemos el tema preparado, nosotros hablamos de lo que dice ahí. Por eso es muy importante prepararlo, ¿no? Bueno, vamos a ver un par de ejemplos, buenos ejemplos. Esto es muy bonito, ¿no? Tipos de mensajes textuales. Buscamos 1 Timoteo 1:15, tenemos la Biblia, la ponemos delante. Buscamos 1 Timoteo 1:15 y ahí vamos a ver un mensaje textual. Es decir, que nosotros cogemos un texto de la Biblia y predicamos sobre ese texto. Hay varios tipos de mensajes textuales. Yo puse aquí un par de ellos nada más, los que más me llamaron la atención. Y el primero se llama mensaje textual hilativo. Y ahora lo explicamos. 1:15. 1 Timoteo 1:15. ¿Quién quiere leerlo? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo fui el primero. Ya está. Nosotros tenemos ahí una predicación increíble, ¿no? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Tenemos un mensaje increíble ahí. Y ese dice, eso es un tipo de mensaje que lo podemos enseñar como un tipo de mensaje textual hilativo. Dice, hilativo dice, es aquel en el que comentamos el texto palabra por palabra y las enseñanzas se van superponiendo unas a otras. Es decir, que nosotros vamos diciendo lo que dice el texto y vamos comentando palabra por palabra. Lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, le vamos a poner un título. Y nosotros, ¿qué título le pusimos?
noticia sin igual. Claro, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Qué le ponemos nosotros? Que esta es la noticia más grande de todos los tiempos. Pero claro, no vamos a decir todo eso, sino que le ponemos un título. Hoy vamos a hablar de, el título de nuestro mensaje es Noticias sin igual. ¿Cuál es el tema? Lo tenemos debajo. Nuestro mundo necesita de la mejor de las noticias. Y ahora nosotros hacemos una introducción. Tenemos el texto, hemos puesto un título, hemos hablado sabemos de lo que vamos a hablar, de que a este mundo le hace falta la mejor de las noticias, y nosotros hacemos una pequeña introducción, como la que dice ahora, por ejemplo. Dice, nuestro mundo está lleno de malas noticias y también lleno de noticias fake, son falsas, ¿no? Información falsa y con intenciones dañinas e interesadas. Dice, pero hay un mensaje de parte de Dios, una noticia que viene de arriba y es la siguiente. Pues nosotros hicimos nuestra introducción. Podemos hacer esa o cualquier otra, la que queramos, ¿no? Y de nosotros ahora empezamos a exponer el texto de una forma, como dice ahí, textual y lativa, que las enseñanzas se van superponiendo unas a otras. Empezamos. Lo primero que dice el texto, ¿qué es? Palabra fiel. Dice, aquí expones que puedes estar tranquilo con esta noticia. Acuérdate siempre, ¿cuál es el tema? El mundo necesita la mejor de las noticias. Tú tienes en tu mente siempre noticias, noticias, noticias. Y estás enfocando a la gente con eso, lo estás machacando con noticias, noticias, ¿no? Dice, palabra fiel, aquí expones que puedes estar tranquilo con esta noticia. No es fake, porque viene de aquel que nunca miente, ¿ves? Y tú ahí dices más cosas, ¿sabes? Dice, esta noticia no es falsa, es una noticia que es fácil de reconocer, de alguien que no miente y sigues hablando de todo eso, de una noticia verdadera. No hablas más nada, no dices más nada del texto, solamente te centras en palabra fiel. Tú estás hablando que esta noticia es la más fiel, que nunca falla, y ahí tú metes lo que el Señor te dé. Vas rellenando. Y luego sigue el segundo punto. Palabra fiel, que dice después, digna de ser recibida por todos. Ya expusiste que es una noticia inmensa, verdadera, la mejor de todas, y luego dice, aquí expones que esta noticia afecta a todas las personas de este mundo. Ahora dice, esta noticia es para todos. Blanco, negro, amarillo, verde, ¿sabes? Aquí habla de todo el mundo, ¿no? Y recalcas que también es para las personas que están aquí en el auditorio, en la plaza o en el lugar donde tú estás exponiendo. Tú estás exponiendo el mensaje y entonces tú estás poniendo esta noticia es para que todo el mundo la escuche. Y tú también. Primero hablas en plan general, siempre en plan general, primero. Y luego, y tú también, y yo también. Nosotros nos metemos también, ¿no? Dice, nota, aquí no te enfocas todavía en las necesidades de las personas. Recuerda que vamos exponiendo la verdad bíblica, como dice, poco a poco. Vamos creando, ¿qué cosa? Hambre de oír en las personas. Hemos dicho que es una noticia inmensa, que todo el mundo tiene que recibirla. No hablamos todavía que es un pecador, que está perdido, porque eso ya viene después. Nosotros lo vamos metiendo en el tema poquito a poco. Es que somos pescadores de almas, ¿no? Además, es un arte, ¿no? Dice después, ahora explicamos quién es Cristo. Perdón. El tercer punto dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Ahora decimos que exponemos la noticia. ¿Cuál es la noticia? Que Cristo vino. Que no decimos a salvar al mundo, solo decimos después. Porque es un texto, como es un tema textual y lativo, vamos llevando a las personas poco a poco al corazón y a su mente. Ahora decimos que Cristo vino al mundo. Y ahora decimos, estamos en el año 2025, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque en el año, hace 2025, con unos años de variación, hace más de 2025 años, vino alguien en el mundo, vino alguien en este mundo, y hablamos de Jesús. Y aquí explicamos quién es Cristo, qué significa ese título, qué significa la palabra Cristo, que es el ungido de Dios. Explicamos el significado de Jesús, Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros, y nosotros empezamos a explicar todo eso, ¿no? Hablamos dónde estaba antes de venir a la tierra, es decir, que Él no es que apareció de repente, pero Él siempre ha existido, porque es es el Dios eterno, ¿no? Hablamos seguimos, de la unión perfecta en la eternidad, de la Trinidad. Dice después, nota, todavía no decimos a qué vino Cristo al mundo, lo diremos enseguida en el siguiente punto, que Cristo es su palabra fiel y digna. Palabra fiel, primera.
digna de ser recibida por todos. Segundo. Tercero, que Cristo Jesús vino al mundo. Ya desarrollamos todo eso y luego decimos, ¿a qué vino? ¿A qué vino? Para salvar a los pecadores. Ahora sí, aquí hablamos de la muerte redentora de Cristo, de su obra de salvación, que es la noticia más grande que ha habido en la tierra. Hablamos también de la condición pecaminosa de cada hombre. Aquí enfocamos a todos los hombres y mujeres de este mundo, da igual quién esté sentado ahí o en la plaza o en el lugar donde estemos, da igual, los enfocamos a todos, militares, no militares, enfocamos a todo el mundo. Y hablamos de todo y de nosotros también. Y luego, primero todo y después individual. Y tú también. Y yo también. Soy un necesitado. Y dice ahí al final, nos enfocamos en la cruz de Cristo. Eso sí, eso nunca puede fallar. Siempre nos enfocamos en la cruz de Cristo. Porque Él vino a salvar a los pecadores. Y luego el último punto. Palabra fiel, digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo. ¿A qué vino? A salvar a los pecadores. Y Pablo dice, yo también. De los cuales yo soy el primero. Y ahora nos enfocamos en el llamado. Tienes que responder al llamado del arrepentimiento de Dios de una forma u otra. Pues tú también eres el primero, por cuanto ninguno es más cercano y que te interese tanto salvar como tu propia alma inmortal. ¿Ves? Un mensaje textual, porque cogemos un texto de la Biblia y lativo porque lo vamos subiendo como si estuviéramos subiendo una escalera, poquito a poco lo vamos explicando frase por frase, palabra por palabra o frase por frase, y vamos llevando a la gente como contándole una historia, pero dándole verdades poquito a poco. Desde el principio no le decimos tú vas al infierno, no, vamos exponiendo el mensaje de Dios como allí está, en orden, como Dios lo establece allí, ¿no? Dice, hemos visto este ejemplo de un mensaje textual y lativo, que es una enseñanza que se va añadiendo a otra poco a poco, hasta llegar a una aplicación personal. Eso lo subrayé yo. Dice, hasta llegar a una aplicación personal. ¿Qué es lo que siempre buscamos con el mensaje bíblico? Siempre buscamos eso. Cuando estemos hablando con alguien, cuando estemos exponiendo un tema, sea evangelístico o no sea evangelístico, sea doctrinal o sea devocional o lo que sea, siempre buscamos que haya una respuesta. Siempre buscamos eso. Que la persona sea motivada cuando escucha ese mensaje. Y se quede pensando, y Señor, ¿y qué estoy haciendo yo aquí? ¿Se acuerdan? Porque es un grito de Dios hacia nosotros. Vale, vamos a ver otro tipo de mensaje textual. Vimos este relativo y ahora vamos a ver otro que dice mensaje textual analítico. Dice, y aquí vamos explicando frases del texto y a la vez vamos añadiendo títulos a esas frases. Vamos a ver un ejemplo. Y lo buscamos, Lucas 23:43. Este es uno de los textos, de mis textos preferidos. Es mi teólogo preferido, el teólogo de la cruz. ¿Cómo entendió el Evangelio, no? Este hombre. Y lo leemos cuando lo tengamos. Lucas 23:43. Aquí vamos analizando frases del texto y le ponemos un título a cada frase. Y esto nos ayuda a preparar el tema. Estos solo son bosquejos, ¿vale? Luego hablaremos de desarrollar el tema. ¿Quién lo quiere leer? Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vale, nosotros tenemos ese texto para predicar y con ese texto tenemos. Le ponemos un título. Ahí, el que está ahí, vale, ¿no? Dice, la mejor de las promesas. Hoy vamos a hablar sobre la mejor de las promesas, una promesa inmensa. El tema, ¿de qué vamos a hablar? De que las puertas de la salvación están abiertas para las personas de este mundo, para todas. Y ponemos el ejemplo de quién, de este hombre, del malhechor en la cruz. Y nosotros hacemos nuestro bosquejo. Ponemos primero, ahí en este caso hay 4 puntos, tú puedes poner, bueno, cada 4 puntos porque parece que no caben más, ¿no? Pero aquí pones 4 puntos. ¿Tú te acuerdas de esa frase que dijo el Señor? De cierto te digo. Y el primer punto tú pones seguridad preciosa. Ah, lo que Jesús ofrece, ¿qué es? Seguridad preciosa. Después tú lo desarrollas. Segundo punto dice, estarás conmigo en el paraíso. Perdón, estarás en el paraíso. Entonces tú dices, hay una invitación admirable. ¿Vale? O sea, ya tú has puesto otro punto de tu bosquejo, que eso después lo desarrolla. Tercer punto, dice, estarás en el paraíso. ¿Qué dice? Conmigo. Entonces tú dices, hay una compañía gratísima.
¿Verdad que es bueno estar con alguien grato, tener una compañía grata? Pues entonces tú eso lo desarrollas. Jesús dice que ofrece una compañía gratísima para toda la eternidad. Y luego pones ahí el cuarto punto de tu bosquejo, una promesa sin dilación, porque estarás hoy. ¿Cuándo lo dijo Jesús? Ya veremos si hace las cosas bien, si no sé qué. No, las cosas bien las hizo Jesús. Le dio aseguranza, ¿no? Le dio seguridad. Muy bien, entonces ese es un mensaje que tenemos ahí muy sencillito, textual, analítico. Nosotros analizamos las frases del texto y le ponemos un punto, o un título a nuestro bosquejo. Seguridad preciosa, de cierto te digo, invitación admirable, etc. Se nota. En este tipo de predicación nos enfocamos en una idea general del texto y la vamos exponiendo y llevando al oyente a una realidad pronunciada por la palabra de Dios, que le llevará a tomar una decisión respecto a su propia vida y a lo que Dios dice de ella. Y nosotros vamos llevando a la persona a eso. Luego al final hacemos el resumen, hacemos el llamado final, hacemos un pequeño resumen de todo eso y hacemos el llamado. Vale. Antes del café vamos a ver otro más que dice ahí. Este está... mensaje textual sintético. Vale, en Juan 6:37, ¿lo leemos? No desarrollamos el texto de forma hidrativa. No, leemos el versículo. Juan 6:37. Sí, para coger la onda. ¿Hasta de qué vamos a hablar? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. El título que dice ahí, invitación verdadera. Ese título no vale, que podemos poner otro. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Qué dice después? Y el que a mí viene, no le echo fuera. Entonces tú estás exponiendo ese tema y pones como título por invitación verdadera. Luego el tema, ¿de qué vamos a hablar? Que hay esperanza para todos los pecadores. La introducción, podemos decir lo que queramos, ¿no? Lo que el Señor nos diga. Pero ahí pusimos, podríamos decir que Jesús, el que no miente, no echa a nadie fuera si vas o vamos a Él. Es decir, tú dices, pero tienes que ir a Jesús, ¿no? Y haces una pequeña introducción. ¿Y por qué Jesús no echa a nadie fuera? ¿Cuáles son esas razones? Y entonces nosotros hemos puesto ahí los 4 puntos de nuestro bosquejo. Primer punto, sería en contra de su promesa. Bueno, porque Él lo dice en el texto, ¿no? Que a mí viene, no lo echo fuera, lo desarrolla un poquito, ¿no? Sería en contra de su oficio, a eso vino, a eso vino a Él a este mundo. Sería en contra de su deseo, y Él dice que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y cuarto, anularía la obra de gracia iniciada por el Espíritu Santo en el corazón que se siente constreñido a acudir a Cristo. Es que yo quiero ir a Cristo, pero no. Si quieres ir a Cristo, pues el Espíritu Santo está trabajando ahí para que venga. Dice, en resumen, y como llamado podemos decir que hay esperanza de perdón y vida eterna para cualquier pecador que humillado vaya a Cristo. Jesús no te desprecia ni te desecha. Vale. Después cogemos un ejemplo de mensajes temáticos, uno porque hay aquí varios y ya nosotros los miras en casa y seguimos adelante, ¿vale? Pero ahora un momentito, vamos al baño, tomamos café y 15 minutos, ¿no? 15 minutitos. Eso, tiramos los huevos y luego